empezamos una etapa, yo espero, nueva, gracias a la iniciativa del nuevo presidente de Morena. A él se le ocurrió en primer lugar hacer este encuentro y me parece realmente muy significativo. Y eso, alguien me está diciendo que no se escucha bien. ¿Los compañeros escuchan? ¿Los de arriba? Sí. Muy bien. Parece que sí, pero acá no. Ahora sí hay que tomar entonces en la mano el micrófono. Muy bien. Se trata de reflexionar, de pensar, de dejar la emotividad que debe estar siempre presente, pero comenzar a dialogar pensando lo que nos acontece. El momento actual es todavía hoy, no tenemos una declaración final del Tribunal Electoral. Por lo tanto, diría yo, no podemos destapar las botellas para celebrar, porque podría haber una decisión, no creo que se dé, pero que de pronto no fuera reconocido el último Congreso Nacional Extraordinario y estaríamos de nuevo en el caos y en una, como dijo muy bien el presidente, pues disputas internas sin ningún significado, sino cuestiones leguleyas, dicen así, de leyes y estatutos, y si usted tiene derecho a hablar o no hablar. Eso ha sido 1 año y medio que ha permanecido Morena en la total inactividad. Realmente el partido, podríamos decir, que todavía no se ha hecho presente en la vida nacional. Ha sido, tengo que cuidar las palabras, porque iba a decir mal dirigido, pero no la dije. Y ahora esperamos que podamos empezar, pero empezar de una manera no muy habitual. La izquierda, desde el fin del siglo XIX, con anarquistas de Puebla y otros, durante un siglo luchó por ciertos principios, y aquí mismo en este local tenemos una cantidad de manifestaciones de esa izquierda. Todo eso está hoy en manos de Morena, porque la izquierda se fue decantando, desaparecieron partidos y al fin es Morena. Quiere decir que tenemos una gran responsabilidad histórica con gente que dio también su vida para realmente proponer al país una situación de mayor igualdad entre sus élites blancas, criollas, sucesores de los conquistadores, y el pueblo humilde, sufriente, y en primer lugar los indígenas, y después las mujeres y muchas otras gentes. Pero este momento crucial de Morena en México es también un momento central en América Latina. En América Latina hubo una primera gran ola de movimientos que llamaría una izquierda progresista, que empezó en Venezuela con Hugo Chávez y después fue creciendo
y fue Lula en Brasil, y los Kirchner en Argentina, y en Ecuador, y en Uruguay, y en Bolivia Evo Morales, un indígena después de 500 años presidente de uno de nuestros países. Esa fue una gran primera ola, pero Estados Unidos, que tenía una política en el Medio Oriente, después de destruir a Irak, después de destruir a Afganistán, después de destruir a Libia, después de terminar por destruir a Siria, derrotado, vuelve hacia nosotros y deja un poco el Medio Oriente y empieza a ocuparse de América Latina de nuevo. Y ahí entonces viene una ola de retroceso. Y esta la marca en Argentina Macri, y miren lo que está pasando en Brasil y en otras partes. Es como una contraola. Pero el 1 de julio del 2018 fue el comienzo de una nueva ola, yo llamaría de una izquierda progresista, con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, lo cual despertó en toda América Latina, pero no solo, también en África, Asia y otros continentes, el optimismo de una posibilidad diferenciada. Y por eso también el presidente invitó a México a Fernández, presidente argentino, como para tenerlo como aliado en una segunda ola que estamos iniciando. Quiere decir que es una gran responsabilidad. Yo estoy contando que el Tribunal Electoral dará por válido el Congreso y entonces podremos empezar a trabajar en serio. Y como decía el presidente, y realmente sus palabras han sido muy interesantes, debemos reflexionar qué es un partido político. Porque habitualmente un partido político es una maquinaria electoral. Es decir, entra en receso mientras que no hay una elección, y cuando se aproxima una elección empieza entonces de nuevo a actividades de propaganda para proponer candidatos que son elegidos. Sería entonces el partido una gran maquinaria electoral. Después el partido desaparece hasta la próxima. Pero creo que hay que tener otra concepción de un partido político, porque una cosa, ¿quién propone los candidatos a ser elegidos? ¿Quién forma a los futuros representantes? Tiene que ser una escuela. Y si no tiene una escuela, ¿cómo tenemos después representantes que van a gobernar, ocupar lo que se llama el gobierno, que no es lo mismo que el Estado, porque el Estado es una macroinstitución que hace posible la vida política de un pueblo, el Estado? Además, cuidado, ahí ya hay que empezar a discutir, porque hay algunos, como los anarquistas, que dicen que hay que disolver el Estado, mientras que hay otros que lo absolutizan. Entonces, nuestros militantes deben ya hacerse problema de discutir y tener claridad qué tipo de Estados estamos proponiendo. Pero el Estado no es el gobierno. El gobierno es justamente los elegidos en cada turno para ejercer el poder del Estado. De tal manera que, de nuevo la pregunta, ¿quién forma los nuevos políticos para una cuarta transformación? No salen por fruto de la magia y no salen de ninguna tradición, porque nuestra tradición política, después de mucho tiempo, está profundamente corrompida. ¿Y por qué está corrompida? Por lo que el presidente insiste: la falta de ética.
la ética no es una cuestión secundaria, es una cuestión central, porque hace que alguien sea honesto y pueda realmente gobernar a un país, pero de una manera muy especial. Y el nuevo tipo de político tenemos que formarlo. No existe, porque si imitamos lo dado, entramos en las mismas corrupciones, y ya hemos entrado. O es decir, tenemos senadores que ya se los ve con pretensiones de futuro y pensando no en el país, no en el país para servirlo, sino a ver si puede ser el próximo candidato. Y entonces pensar en ser el próximo candidato ya es corrupción, porque en vez de estar cumpliendo lo que tiene que hacer, estar completamente concentrado en lo que vamos a hablar, está ya pensando en cómo irse promoviendo, cuáles pueden ser sus aliados del futuro. Quizás la burguesía más importante, que tiene millones, sería bueno pues tenerla de su lado para poder presentarse como candidato, aunque sea de un partido popular como Morena. Entonces, la política tenemos que pensarla y tenemos que formar a una juventud y cambiar la mentalidad de los que ya no son jóvenes para pensar en ese hombre nuevo que sirva realmente a un pueblo. La palabra del hombre nuevo o la mujer nueva la dijo el Che Guevara. Y es interesante, este personaje era un hombre ético, era un hombre que pensaba primero en la gente y después en sí mismo. Era ministro, secretario de Economía en Cuba y se le traía regalos y él los repartía entre sus colaboradores y no tomaba ningún regalo. Cuando el Che estaba ante la muerte, los militares bolivianos lo tenían apresado. Ya es ahora la segunda gran acción del ejército boliviano. El primero mató al Che y ahora destituyó a Evo Morales, lo cual, en fin, es un mal ejército, porque en vez de pensar en su pueblo, piensa en también la corrupción y el ser obediente al imperio. Hay que tener mucho cuidado. Cuando el Che Guevara estaba ya próximo a su muerte, le trajeron un plato de sopa y la viejita que le dio el plato lo recuerda y lo tiene como una, yo diría, como un mérito, como un recuerdo ante un héroe. Entonces a un periodista cubano se le muestra el plato en el que dio la última sopa al Che. Y entonces dice que pidió a los soldados que lo desataran, y entonces el Che tomó el plato y preguntó: ¿ya han comido mis compañeros antes? Antes de su sopa, ante la muerte, piensa en los otros. Eso es un político. Y eso es el hombre nuevo. Lo demás son manejos maquiavélicos, en el mal sentido, de egoístas que toman la política como medio para promoverse, y como el valor supremo de nuestra sociedad es el dinero, pues enriquecerse. La corrupción no está solo en 2, 3, 4 gobiernos, viene mucho más de antes. Mire, cuando se produjo la conquista, muchos indígenas, como dice Guamán Poma de Ayala en una obra que se llama
Crónicas del Buen Gobierno, dice: muchos indígenas, traicionando a su propio pueblo, se transformaron en mandones, le llamaba, mandones, que subordinados a los españoles explotaban a los indios. Y entonces ahí también ya había corrupción, y entonces el Guamán Poma, que era un inca peruano, dice: estos indígenas están traicionando a su propio pueblo. Es necesario formar un nuevo tipo de político. En México, no solo, en el mundo, pero ahora aquí. Y por eso el partido debe ser una escuela de cuadros y de militantes que entiendan la política de otra manera. Esto es lo que insiste el presidente y lo muestra de arriba hacia abajo, él dice, porque él muestra que no roba, porque él muestra que intenta cumplir la palabra. Él empieza su jornada de servicio a la patria muy temprano, y esto no de hoy, sino de cuando estaba ya en sus primeras experiencias políticas a los 23 años. A las 5 de la mañana aparecía, y antes que los propios indígenas con los que estaba trabajando. Los indígenas se levantan temprano, pero el actual presidente se levantaba todavía antes. Estaba obsesionado por el servir a la gente. Y entonces, por eso que el otro día en una reunión el doctor Héctor Díaz Polanco dijo: el dinero es el opio del pueblo. No puso la religión, sino el dinero. El que entra a la política para, por la política, hacerse una profesión y lograr el éxito en esta sociedad capitalista de la riqueza, es un mal político, y sobre todo es un mal miembro de Morena. Tiene que primero respetar y honrar al pueblo, y vamos a hablar un poco de ese tema. De tal manera que un partido político es una escuela de cuadros que es educado en una praxis, en unas acciones cotidianas, pero que tiene a su vez una ideología. Entonces, por eso es bueno, como dice nuestro Paco, presidente del Fondo de Cultura Económica, que hace unas ferias para leer. Y entonces la gente, tanto ver televisión y usar nuestro teléfono portátil, no leemos más. Hay que leer, y él hace unas ferias de lectura, y hay que leer a los clásicos de la política. El que quiera ser político, hay que estudiar, hay que formular una ideología, porque Morena tiene el ejemplo de un líder, pero no tiene todavía bien bosquejada una ideología propia. Y tenemos ahora que formular esa ideología, que no podemos imitar a los europeos. Morena no es una socialdemocracia, ni es un partido populista, porque esas categorías no funcionan. Hay que inventar otras, hay que pensarlas, y eso lo tienen que hacer los miembros de Morena. Como decía Gramsci, deben ser realmente intelectuales, pero del pueblo, que sea un campesino que en un grupo de trabajo y de reflexión vayan formulando una teoría a la cual puedan adherir y enseñar, y de esa manera el partido comienza a existir en el tiempo. Morena todavía, pienso yo, no tiene una ideología formulada. Tiene unas prácticas ejemplares, pero hay que formularlas, y para eso tenemos un instituto. Y es genial que el presidente haya pensado
que un instituto de formación debe tener la mitad de los recursos que reciba Morena, porque de esta manera, en vez de gastar esos recursos en sueldo de gente y de propaganda cuando llega el tiempo de las elecciones, se puedan hacer grupos de estudio, comprar libros, editar los trabajos y promotores de investigación y de formular. Por eso que fue notable que el dirigente de Morena dijera: podemos elegir como candidato a un miembro del PRI, al cual, pero le pone una condición, es si tiene la ideología de Morena. A esa dirigente a mí me gustaría preguntarle si ella conoce la ideología de Morena, porque yo todavía no la conozco explícitamente, porque hay que formularla todavía. Entonces, cuando alguien dice, vamos a elegir una persona que puede ser un candidato que gane una elección, pero no por él, sino gracias al presidente, pero a su vez se dice, sí, porque adhiere a la ideología, pero ¿dónde la tenemos? Tenemos propuestas, 50 puntos, pero eso todavía no es una ideología. Tenemos que elaborarla, y tenemos que elaborarla en la praxis de los grupos de reflexión. Cientos de miles tenemos que tener, no 50, 100, 200, 500. Tenemos que tener 500.000 de grupos en el país, y pensar que es ahí donde el militante va a ir pensando, discutiendo, practicando, y eso es entonces una escuela. Un partido es una escuela de cuadro, y por eso hemos de tener que empezar a pensar profundamente en qué consiste esto. Esa ideología de Morena no es ni extrema izquierda ni tampoco conservadurismo. Digo extrema izquierda porque hay gente honesta, buena, decidida, que es muy crítica. Por ejemplo, Bakunin era un teórico anarquista y pensaba que el Estado era algo que hay que disolver. Ahora, si usted disuelve el Estado, queda en la nada, no puede gobernar. El mismo Lenin, miren qué cosa interesante, y les nombro gente de izquierda, pero que no necesariamente necesitamos ser discípulos fieles, sino que lo tomamos como inspiración para construir nuestra ideología. Lenin, mire lo que le voy a decir, en septiembre de 1917 dijo: hay que destruir el Estado porque el Estado es zarista, es burgués y todo, destruir el Estado. En octubre se levanta San Petersburgo y hay una revolución. Y entonces dice: hay que colaborar con la revolución. Y en noviembre le dice a los obreros y campesinos: ustedes son ahora el Estado y necesitamos un nuevo tipo de Estado. ¿Se dan cuenta? No es asunto de decir vamos a eliminar al Estado, como lo dice la extrema izquierda, y mucha izquierda muy bondadosa o honesta, aún aquellos que, viniendo de Chiapas y perteneciendo a los pueblos originarios, están proponiendo cuestiones estratégicas que hay que tener muy en cuenta, pero que no son posibles ahora y aquí. La factibilidad es fundamental en la política, pero no una factibilidad de que yo hago lo posible sin principios y como una veleta puedo ir cambiando. No, yo tengo que tener principios y hay que hablar de ellos, pero al mismo tiempo tengo que hacer cosas posibles. Entonces, Lenin dice, en un momento, desaparecer el Estado porque es dominador, pero al momento siguiente le dice a los obreros: ustedes son el Estado ahora,
y tenemos que hacer un nuevo tipo de Estado. Es decir, está con el Estado, pero un Estado nuevo. Y el Estado que tenemos es un Estado viejo, que lo está manejando un líder, pero que hay que lentamente pensar cómo se lo transforma. Y eso es una labor del partido, porque nosotros tenemos una democracia representativa. Significa que hay candidatos que son votados y representantes forman parte del gobierno. Pero una cosa, ¿cómo participa el pueblo? El pueblo se dice que puede participar por una encuesta o puede participar por un plebiscito, pero día a día hay instituciones en las que el pueblo pueda participar. No hay. La Revolución Francesa es un Estado representativo, pero no participativo. Tenemos que hacer un nuevo tipo de Estado, mire, se lo propongo. Pero entonces hay que estudiarlo, hay que discutirlo y hay que cambiar nuestro Estado. La exigencia que tenemos delante es mucho más profundo de lo que creemos. No es solo hacer un buen gobierno, es hacer una nueva manera de concebir la política. Se ha dicho, la cuarta transformación. Entonces miren lo que les estoy planteando. Tenemos que estudiar y discutir y practicar otra manera de ser político y otra manera de hacer el Estado. El Estado es necesario, pero no el liberal, y menos el neoliberal. Claro, mucha gente habla sobre lo neoliberal, pero ni saben lo que es. ¿Quién fundó la doctrina teórica del neoliberalismo? Se llama Friedrich von Hayek. Es un austríaco que, huyendo de Hitler, se puso en Londres y en la escuela de economía, la School of Economics en Londres, elaboró toda una teoría ética. Era filósofo y además económica, que le llamó el neoliberalismo. Hay que estudiarlo. Hay que darse cuenta en qué consiste, porque el neoliberalismo dice Estado mínimo. Estado mínimo significa adelgazar el Estado. Y entonces el mercado máximo. El mercado debe regir la política. Entonces, si la moneda se mantiene bien y no se devalúa, es un buen gesto. Pero cuidado, eso todavía lo piensa el neoliberal también. El asunto es ahora refortalecer al Estado. ¿Por qué? Porque somos un país débil, del sur, global. Hemos sido colonia. Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, nunca fue colonia, nunca tuvo un virrey. Y nosotros tuvimos un virrey y Hidalgo se levantó contra, porque éramos colonia, pero no hemos dejado de serlo, porque nos liberamos a nivel político, pero nunca nos liberamos a nivel económico, porque seguimos dependiendo no ya de España, sino de Inglaterra o de Estados Unidos hoy. Entonces, el pensar que el mercado rige la vida lo puede hacer Estados Unidos porque es el mandón en el mercado, pero nosotros no, porque nosotros debemos regular ese Estado, ese mercado, desde un Estado. Entonces, miren, tenemos que discutir muchas cosas, tenemos que formular teóricamente cómo luchamos contra el neoliberalismo y tenemos que conocerlos. Quiere decir que tenemos que hacer algunos cursos para entender qué es el liberalismo a fondo y formular una doctrina económico-política que realmente se oponga al neoliberalismo. Es decir, hay una extrema izquierda que exige hoy una revolución radical
a los cubanos. Pero ¿es posible para México una revolución como la cubana? Es imposible, porque está el hecho histórico de estar fronterizo al país más fuerte, económico y militar del mundo, se llama Estados Unidos. Entonces, si hacemos lo que hizo Cuba, nos pasará al día siguiente lo que le pasó a los sandinistas. Tendremos una lucha externa que nos extermina. Hay que ser más inteligente que el gato si soy ratón. Porque si el ratón se equivoca, lo matan. Pero si el gato se equivoca, se rompe una uña. Entonces el ratón tiene que ser más inteligente. Y para ser más inteligente debe tener mucha conciencia de las cosas que pasan. Entonces la extrema izquierda se transforma en una especie de crítica de hacer una revolución que es imposible. Pero está el otro extremo, el conservadurismo, que es el vigente, que es el de la tercera transformación que empezó con la Revolución Mexicana y terminó con Peña Nieto. Es decir, fue de una decadencia que tuvo un momento de cierto esplendor con Lázaro Cárdenas, donde era un nacionalista que nacionalizó la energía para una cierta pequeña burguesía que surgía en el país, y todo eso después fue negado posteriormente por los partidos políticos, llegando en la última etapa realmente neoliberal, que se negó todo lo que hizo Lázaro Cárdenas en su época, y entonces la decadencia de la tercera transformación. Pero esa élite, esos grupos de poder económico, cultural, político, están presentes hacia la derecha. Y Morena entonces está entre el conservadurismo y la extrema izquierda, teniendo que definir su política, su concepción del Estado, su concepción del proyecto. Pero cuidado, a corto plazo lo posible, a mediano plazo ya mayor profundidad en la transformación, y a largo plazo un verdadero cambio. Pero eso va a durar 50 años, un siglo. La política no es de ahora para mañana ya logramos el éxito. No, hay que tener paciencia. Hagamos lo posible primero y bien hecho, pero tenemos que tener un juicio teórico e ideológico. Y luego no dejar de pensar que hay que ir más allá. Hoy no se puede hacer una lucha frontal contra el capitalismo porque no hay alternativa, sino algunas pequeñas. Pero hay que tener algunas medidas que le pongan límites al capitalismo para avanzar en la igualdad. Entonces, no se puede ser un marxista ortodoxo. Sí, tiene que ser un hombre de izquierda y mujer que piense lo posible, pero para eso hay que discutir. Lo posible está entre un conservadurismo, que es la tercera transformación en su decadencia, ya con Peña Nieto, y una extrema izquierda, o una izquierda muy valiosa, que puede estar aún en grupos indígenas de Chiapas, los cuales no hay que negar, pero eso que proponen no es posible para todo el país, porque eso va más allá de las posibilidades actuales. Eso es la ideología que debe proponer Morena, se encuentra ahí entre estas dos limitaciones. Voy a tocar un punto para seguir mi exposición. ¿Qué es el poder político? Saben que el más importante sociólogo, aún usado por la izquierda y también por marxistas, se llama Max Weber. Max Weber, en nuestro grupo de reflexión,
tendremos que conocer cómo se escribe el nombre y conocer un poco de lo que piensan, porque una ideología supone estudiar cosas, no así ya opinar lo que dicen los diarios o la televisión. Es un poquito más a fondo, por eso que, entre otras cosas, tengo en mi mente el proyecto de publicar unos 100 tomitos a 10 pesos, pero de 100 páginas, sobre los clásicos de la política. Así un joven que toma el metro o que va a caballo puede leerse un libro chiquito que cuesta poco sobre Maquiavelo o la teoría de la estrategia de los chinos que están ahora operando su economía desde un tratado escrito hace 26 siglos. Hay que formarse un poquito en política, porque todos somos responsables. Para Weber, mire lo que voy a decir, el poder político lo define así: es una dominación legítima ante obedientes. Y esta formulación la he visto escrita hace poco en un gran líder marxista boliviano. O es decir, un hombre de izquierda que usa la definición de Weber. El poder político es dominación legítima ante gente que obedece. Bueno, eso es justo la corrupción. Y es un gran teórico alemán y que se estudia en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM como el gran intelectual. ¿Cómo puede ser el poder político dominación? Dominar significa que yo soy señor y usted me obedece. Y entonces tengo que ya estar corrupto. Ya está en contra de la ética el ser dominador, el varón dominador de la mujer, el padre y la madre dominador del hijo, ¿no? Pero además él dice dominación que tiene su fundamento en la legitimidad. No voy a entrar a discutir el tema porque no, pero eso también tendríamos que tenerlo en nuestro grupo de estudio. Por ejemplo, ¿qué significa legitimidad? Es una palabrita complicada. Legitimidad es la acción que tiene el consenso de la comunidad. Cuando una comunidad en su mayoría está de acuerdo en algo, eso es legítimo. Cuidado, es la comunidad, en su consenso, el que da la legitimidad. En este caso, no un líder, sino el pueblo. Pero ¿cómo puede la dominación ser legítima? Si legítima es el consenso de la gente, ¿cómo pueden estar de acuerdo que lo dominen? Es una contradicción, ¿eh? Entonces Weber, que es un gran intelectual, que la misma izquierda lo toma, dice, el poder es dominación legítima ante obedientes. De Chiapas salió la idea de que entre nosotros, dijeron los indígenas, los que mandan obedeciendo. Acha. Cuando yo leí eso, dije, es una novedad en la historia mundial de la teoría ideológica. Nunca yo he leído un teórico político que diga una verdad tan interesante. El que manda, manda obedeciendo. ¿Por qué? Porque se reúnen los indígenas y dicen, vamos a hacer un camino. Bueno, dicen cómo, por dónde, etcétera. Y entonces después eligen a uno para que dirija las obras. Pero el que dirige las obras obedece a la comunidad de hacer el camino como la comunidad decidió. Entonces, el que dirige está obedeciendo. Yo dije, esto es una nueva definición de la política.
Morena tendría que tomarla. Y Evo Morales dijo, yo ejerzo un poder obediencial. Liquidó a Max Weber y a los teóricos europeos y propuso una doctrina nuestra, latinoamericana, y completamente náhua, maya, auténtica. El que dirige manda obedeciendo a las necesidades del pueblo. Entonces, yo soy un presidente municipal y llego ahí una mesa, yo puedo decir, ahora yo soy la autoridad y me obedecen los obedientes. Además, si logro, veo la manera de apropiarme algo de bienes del pueblo y me enriquezco. Eso sería el que manda mandando. Pero el que manda obedeciendo, se siente el señor presidente municipal y llega doña María y en vez de decirle, señora, usted espere, le dice, ¿cómo le va, señora doña María? Estoy a su servicio. Y la doña María dice, pacha, este hombre, ¿de dónde salió? Y ahora me trata como persona y se pone a mi disposición. Ese es el nuevo político que necesitamos. Pero necesitamos una teoría que nos garantice que eso es lo más racional y es lo más político y al fin es lo efectivo. Y eso es lo que hace el presidente. Entonces, tenemos que nosotros formar de otra manera. El poder no es dominación legítima ante obedientes, es justo lo contrario. El poder es obediencial. Yo debo obedecer a las exigencias del pueblo y servirlo. Soy un servidor, no un dominador. Y lo hago no por mi prestigio, ni para enriquecerme, ni para ser próximamente de candidato del municipio, llegar a gobernador. No, sino por el gusto de servir a mi pueblo y estar contento y poder entonces que mi familia sea reconocida como una miembro de la comunidad. Eso es la ética, no son principios abstractos, son actos concretos. Tenemos que concebir el poder de otra manera. Cuando un joven quiera ser político, cuidado, no se vista muy correctamente, agarre su portafolio y vaya como un perro atrás del diputado, aprendiendo cómo se ejerce el poder. Si quiere ser un buen político, arremángase las mangas y póngase al servicio de la gente, tenga el olor de la gente, tenga el gusto de estar con ellos, hable como ellos, sea amado y al mismo tiempo pueda servirles si humildemente puedo servirles. Entonces tenemos que concebir la acción política como una acción de servicio. ¿Quién mejor que el padre de la patria? Pero lo que pasa es que el padre de la patria es aplaudido en septiembre y después matan a la gente como él. O es decir, Hidalgo. ¿Ustedes conocen otro país que tenga un político de ese nivel? Estados Unidos tiene fundador, Washington se murió de viejo. En la Revolución Francesa también tuvo. No es fácil encontrar que el fundador de un país haya sido muerto y que su cabeza haya sido expuesta públicamente para dar miedo a los que quisieran imitarlos. Hidalgo es tremendo. Ahora, no fue político.
porque antes de poder ejercer la política ya lo mataron. Y es el padre de la patria y el ejemplo de la política. ¿Por qué? Porque llegó a dar su vida por nosotros. Y alguien dice que no hay mayor amor que dar la vida. El servicio de él no se compraba. Y solo son temibles los hombres que no tienen miedo a morir. Los que tienen miedo a morir ya son débiles. Ya lo puedo corromper, porque hasta puedo decirle te voy a matar. Y entonces ya aflojó. Ahora, ¿qué decir? Que entran a un billetazo y entonces